Me haces trampa. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Hoy vamos a tener la tercera conferencia dentro de la serie esta de primeras jornadas energéticas que hemos celebrado en Tudela. Como sabéis, tuvimos una primera organizada por Ecologistas en Acción sobre el tema del fracking. Luego tuvimos una segunda sobre pobreza energética y esta, la tercera, es sobre la transición energética en el siglo XXI. Un poco al hilo de esto, me han dicho justo antes de entrar que en el pleno del ayuntamiento de hoy se había aprobado declarar Tudela zona libre de fracking, lo cual es una buena noticia. Al segundo intento, Al segundo intento. ¿Y la Bardera también? ¿El qué? ¿Y la Bardera también? No, lo que se ha hablado es que, ya que se aprueba y como el ayuntamiento pertenecemos a la Bardera, pues que llevemos lo que hemos aprobado hoy en el ayuntamiento a la comisión de las Bardenas. Vale. A la Junta. Haces bien en nombrar a las Bardenas porque las Bardenas es parte de lo que engloba el proyecto Aquiles en Navarra, que toca parte de Bardenas Reales. Bueno, entonces, para la conferencia de hoy contamos con Ramón Sanz Rovira, que es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en técnicas de gestión empresarial por la Universidad de Barcelona, donde también realiza posgrados en microscopia y microanálisis de materiales y en caracterización estructural de materiales metálicos. Su dilatada vida profesional de casi 40 años se ha desarrollado en una empresa catalana, Girbau, empresa dedicada a la fabricación de bienes de equipo, donde ha ejercido como director técnico durante los últimos 25 años y como vicepresidente durante los últimos 10, dedicando gran parte de su trabajo a innovación y desarrollo y proyectos de I+D, tanto en el ámbito mecánico como en el energético. Prueba de ello son las numerosas patentes mundiales que ha registrado a lo largo de estos años. Paralelamente a su actividad en Girbau, ha sido también profesor en másteres y posgrados organizados por la Universidad Politécnica de Cataluña y por la Universidad de Vic, y ha participado como experto en comités de normalización de la Comisión Europea de Seguridad de Máquinas. Asimismo, es autor de numerosos escritos y presentaciones técnicas en los ámbitos de los bienes de equipo y de la energía. Su preocupación en este último campo lleva a ser miembro de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña y en 2012 a participar en la fundación de CEMES, que es tenéis aquí, un colectivo por un nuevo modelo energético y social sostenible, siendo desde entonces vicepresidente de dicho colectivo. Ramón Sanz ha ideado y desarrollado los itinerarios energéticos y el estudio de la transición energética 21, motivos de un libro que ha escrito y que, si alguno luego quiere algún ejemplar, ha traído unos ejemplares aquí. No obstante, por encima de todo, se declara enamorado de la montaña y de la naturaleza y afirma que su mayor logro es haber recorrido los Pirineos de mar a mar, siguiendo la alta ruta pirenaica. Recientemente. Bien, pues ya sin más, yo le paso el testigo. Me ha dicho que le perdonéis el deje catalán, que eso no se quita. Muy bien. Sí,
Sí, he hecho muchos cursos, muchas cosas, pero el pequeño acento catalán no me lo quiere nadie. Lo siento, pido disculpas, vamos a... No hay por qué disculparse. Pero no, he hablado a medio mundo, me pasa lo mismo que en inglés. En inglés el acento es muy bajo, siempre tengo que pedir disculpas y en castellano me pasa lo mismo. Bueno, vamos a hablar de la transición energética y hablaremos a través de esta asociación. Poco tiempo antes de jubilarme, un compañero, Carlos Riba. Carlos Riba es un profesor, es compañero de estudios, colaborador desde la Universidad Politécnica de Cataluña a la empresa en la que yo trabajaba, y es el nieto del poeta Carlos Riba. No sé si alguien puede sonar. Entonces este hombre pues, es un hombre que le encanta analizar las situaciones que sea. Y en este caso analizó la situación energética mundial. Y estaba con sus primeros borradores y yo me asusté. No puede ser, Carlos, no puede ser que tengamos frente a nosotros un problema tan grave. Pero por mi cuenta consulté bases de datos, etc. y era cierto. Tenemos ante nosotros un problema muy mucho. Y es de lo que primero voy a hablar, la primera parte del análisis que hizo Carlos, la segunda parte, la transición. Yo soy persona de soluciones, toda mi vida he sido persona de soluciones. Ante los problemas, pues hay que cuestionar por qué tenemos el problema y hay que buscar soluciones. Entonces, veremos, yo os voy a explicar esto, me dedico a explicar esto por el mundo altruistamente, porque creo que es muy importante para nuestros hijos y nuestros nietos. Y actualmente con un poco de éxito, porque, por ejemplo, desde julio, la Universidad Politécnica de Cataluña se ha posicionado favorablemente a la transición energética y ha puesto a buena parte del profesorado, a todos los que han querido intervenir, a aportar lo que sea, a hacer la aportación que sea para la transición energética. Y recientemente hemos tenido una sorpresa muy agradable, no sé cómo, ha llegado un libro, de los que ustedes verán acá, al Instituto de Energía y Transporte de la Comisión Europea. Entonces me han pedido rápidamente que asista, que vaya 2 jornadas allí, que les interesa muchísimo, porque el trabajo no solamente es una transición energética, sino es una transición entendible para todo el mundo. El problema que tienen estos institutos a veces es que sea entendible para los políticos. Entonces, entendible para todo el mundo. Este es el trabajo que yo he hecho, y he hecho con el libro, y he hecho con la presentación que les voy a hacer ahora. Si les parece, empezamos. Hemos trabajado análisis, Carlos Riba, y les voy a hacer un poco de 4 transparencias del estudio de Carlos Riba, y yo he estudiado las soluciones. Hay soluciones. Esto se ha salido a través de 2 libros, el libro de Carlos Riba, Recursos energéticos y crisis, el fin de los años irrepetibles, y el libro mío, que es El colapso social, que lo hice con una colaboradora, Elisa Puña Escobar, que curiosamente es una catedrática de musicología del Conservatorio de Sevilla. Un ingeniero con una catedrática de musicología. ¿Cómo? Pues el editor dijo, no quiero un libro de ingeniero. Un libro de ingeniero no lo entiende nadie. Interesa que el libro llegue a todo el mundo. ¿Cómo? Busca a alguien que escriba bien, que sea tenga mucho carácter docente, etc. Busqué y realmente ella leyó muchísimo antes publicaciones de medio mundo, etc. Le voy a hacer el libro porque además es bastante original, bastante excepcional lo que cuentas. Lo voy a hacer. Ya ha salido este. Muy bien. Vamos a hablar de análisis. Entonces, en primer lugar, les voy a hacer un pequeño resumen de mi compañero. Vamos a ver. Somos más de 7.000 millones, lo sabemos perfectamente. Pero, ¿cómo ha evolucionado en los 2 últimos siglos? Pues en 1830, por primera vez, se llegó a los 1.000 millones de habitantes. Tardamos 100 años más en conseguir los 2.000. Por estas épocas, 1947, nació en nosotros 2.400 millones. Cuando yo nací éramos 2.400 millones. Y hemos vivido los 3.000, los 4.000, los 5.000, los 6.000, los 7.000. Si tenemos salud y suerte, a lo mejor viviremos a los 8.000, los 9.000 no creo. Pero ¿qué está pasando? Cada 12 años la población del planeta aumenta en 1.000 millones de habitantes. ¿Qué ritmo? Entonces, brutal, ¿no? Bueno, ¿por qué? Por un nivel de riqueza que en buena parte ha sido influido por la gran riqueza, la enorme riqueza del petróleo,
de los combustibles fósiles. Aunque parezca mentira, indirectamente, la gran fuente de riqueza que ha representado para toda la civilización actual ha sido lo que ha permitido este auge enorme de todo, de población, de riqueza. Vamos a seguir. La realidad de hoy. Vamos a usar unos términos un poco técnicos. El consumo mundial, lo que se consume en el mundo, con datos de 2012, son 19 teravatios. Vamos a ver qué unidad es esta. Conocemos el vatio, el kilovatio. Un kilovatio son 1000 vatios. Kilovatio, megavatio, gigavatio, teravatio. 1 millón de millones de vatios. Pues en el mundo se consume en promedio 19 teravatios, 19 millones de vatios en todo momento, en promedio. Y estoy hablando, cuando hablemos de vatios no hablemos de energía eléctrica, hablamos de todos los consumos. Consumo térmico para calentarnos, consumo motriz, toda la movilidad, vehículos, etc. Y consumo eléctrico, iluminación, funcionamiento de PCs, motores eléctricos, etc. Y en los últimos 30 años ha aumentado el consumo un 72%. Enorme, un aumento enorme de consumo. Y las reservas, vamos a ver, alguien podrá discutir por qué unidad teravatio cuando es unidad de potencia. Cuidado, es energía partido por tiempo. O sea, energía promedio, teravatios año, partido por año. Entonces, la unidad sería teravatios año partido por año, teravatios. Es un consumo promedio que se puede dar en unidades de potencia. Las reservas reconocidas son de 1100 teravatios año. Esto sí que está en formato de energía, teravatio, como kilovatios hora. La factura eléctrica, por una parte está el término potencia, kilovatios, por otra parte el consumo, kilovatios hora. Potencia, energía. Las reservas reconocidas son de 1100 teravatios año. ¿Qué significa reservas reconocidas? Significa lo que los estados especulan que tienen en su subsuelo. Especulan que no lo tienen. ¿De acuerdo? Pero, bueno, pues un estado tiene más valor, sus créditos, sus cosas, o sea, el estado tiene más valor si da un valor enorme de reservas. ¿De acuerdo? 1100 teravatios año parece una brutalidad. Y lo más grave de la situación es que lo que queda, el 51% de estas reservas son de carbón. O sea, el carbón que parecía que ya es aquel combustible ya agotado, es lo que nos queda más reserva. Lo primero que se va a agotar, uranio, como sorpresa, hay muchísimo uranio. Todo el granito tiene uranio, pero uranio extraíble, rentable energéticamente, que no nos cueste mucho más trabajo lo que se extrae o más energía que la energía que nos va a dar, pues solo nos queda un 7% de uranio, un 19% de gas, un 23% de petróleo y las sorpresas, el 51% de las reservas son de carbón. Vamos a ver cuál es la secuencia. Bueno, es un número muy sencillo, vamos a dividir 1100 reservas, dividido por la potencia media. Tenemos para hacer 28 años, las reservas se nos acabarían en 2072, las reservas absolutas, todo, pero no es verdad. Porque la realidad es que el consumo está creciendo, desde el 1980 al 2008 ha crecido un 72%, y en los consumos, y la población ha aumentado un 50%. Entonces vamos a ver la secuencia de agotamiento. Esto es lo total, petróleo, gas natural, carbón. En gris lo que hemos consumido. En color violeta lo que nos queda. Por consumir lo que tenemos, las reservas. Las reservas que nos han dado. No son ciertas, pero bueno. Y en rojo lo que vamos a consumir los próximos 5 años. El total, petróleo, gas natural, carbón, uranio, lo de arriba es el total. Bueno, pues tenemos más reservas de lo que hemos consumido. Tranquilos. Pero es que es lo que estamos consumiendo. Me voy a sentar para que vean con ustedes la secuencia. 2017, 2022, 2027,
2032, ahí, el petróleo y el gas natural. 2037, 2042, ya casi no queda petróleo. El petróleo y el gas se han acabado, el uranio también, solo queda carbón. Cuando se agota un combustible se pasa al siguiente. Estos son los cálculos que hemos hecho. 2052 solo queda carbón y es muy contaminante. 2060 se acabó. Esta es la secuencia de agotamiento de los combustibles fósiles. Yo nací en el 47, pues me va a afectar menos. Pero ni nuestros hijos, yo tengo nietos. Me preocupa enormemente. Bueno, esa es la realidad. Y por más que lo nieguen o no interese comentarlo, o inventos que hagamos, fracking y historias de estos, no se puede, los valores no se pueden. Bueno, pues en los próximos años la gasolina, el gas, el gasoil multiplicarán su precio. Aunque ahora, por un tema coyuntural, esté bajando, el precio del petróleo, por ejemplo, es coyuntural. Arabia Saudita se pelea con Estados Unidos por precio y está bajando. Lo que cuenta es la tendencia. La tendencia es clarísima, que va a subir más tarde. Se habla de un 10% en promedio anual. Emisiones de CO2. Esto es otra cosa importante a comentar. Bueno, muchos continentes hemos funcionado bastante bien. América del Norte, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema es Asia y Oceanía. Asia y Oceanía han entrado al consumismo, igual que nosotros. Entonces, el nivel de emisiones de CO2 es enorme. Por más que nosotros, que hemos contaminado menos por la crisis, hay que decirlo. Pero lo que está pasando con Asia y Oceanía es una brutalidad. Como comentario curioso, aquí tenemos la temperatura del Mediterráneo. Esto es una web de International Travel Weather Calculator que da 26 grados. La Meteocat, televisión de Cataluña, ha dado 27. Yo he sido pescador de doradas, diría que está. Las temperaturas del Mediterráneo hace 10 años no alcanzaban nunca en verano los 24 grados. 24 eran los límites que se alcanzaban. Un ejemplo es que los mejillones antes de París, si el Mediterráneo era todo lleno de mejillones, no había una roca alrededor de las zonas que no estuviera llena de mejillones antes de París. Nosotros cuando tenemos un grado más de temperatura en nuestro cuerpo, nos encontramos mal. Si tenemos 2, no veas. Pues hemos aumentado la temperatura 3 grados prácticamente en la zona mediterránea. En 10 años. Las factores exteriores. ¿Qué son las factores exteriores? Y de esto hablaremos bastante porque será toda la teoría de cómo se puede hacer una transición. Factura exterior es lo que las empresas petroleras, gasistas, etc., pagan al exterior para comprar materia prima. Petróleo, gas, carbón, uranio. Y, bueno, hay muchos países y continentes que son los que ganan mucho dinero, y hay otros continentes, países que pierden. Pues, entre estos, América del Norte, Europa, estamos aquí, Asia y Oceanía. O sea, fíjense bien, los consumos no han aumentado, pero fíjense bien lo que ha hecho la factura. Esta es la crisis del 2007. Este es el cero, es lo que se paga, y son los países que ingresan. Oriente Medio, fíjense ustedes, Oriente Medio. Una relación de producción-consumo. Es importante saberlo. Vamos a ver solo esto. Producción partido por consumo. Países como Oriente Medio, África o Asia tienen un superávit brutal. Venden mucho más de lo que consumen. Cuando entramos en América del Norte, Asia, etc., ya no. Pero sí, cuando entramos en Europa es un 39,9%. Y si diferenciamos a Europa del Norte con Europa del Sur, Europa del Norte es 60%, tiene carbón. Aún queda algo de petróleo y de gas del Mar del Norte. Pero es que Europa del Sur es solo 8,1%. Y España, el 2,4%. O sea, solo producimos el 2,4% de lo que consumimos de combustibles fósiles. Y Cataluña, bueno, Cataluña es 0,5%.
el modelo actual no es sostenible y vamos a hablar de soluciones. Hay soluciones, pues esto es lo que yo he trabajado y las hay, pero debemos ponernos en ello, debemos conocerlo y ponernos en ello. Esto está en este libro, he dejado unos ejemplares aquí. Vamos a ver, la energía. La energía es un bien social estratégico, un bien social, importantísimo, y estratégico. ¿Alguien se puede imaginar que nos quedemos pero de golpe sin energía? Es que no podemos ni abrir la puerta de casa. Inimaginable. Es estratégico. Y de la que actualmente no tenemos ningún control. No controlamos absolutamente nada. Nuestros antepasados controlaban absolutamente la energía. Sistemas primitivos, pero se calentaban con biomasa, utilizaban la fuerza mecánica de hidráulica o de molinos o de lo que fuera, o humana, o de los animales. Controlaban absolutamente la energía. Actualmente no controlamos absolutamente nada. Y les voy a hablar de la TE21 de España. Me gustaría haber encontrado los datos de Navarra, no los he encontrado. Vamos a hablar de España. La transición energética, TE21 es transición energética siglo XXI para España. Es una solución a la energía y que por sorpresa soluciona la economía y el medio ambiente. El medio ambiente es natural. Si pasamos a renovables, solucionamos el medio ambiente. Pero la sorpresa es que no soluciona la economía. O al menos nos mejora muchísimo la economía. Lo veremos. Y voy a seguir un poco el índice, más o menos del libro. Voy a hablar un poco de qué es la energía. Les voy a explicar cosas curiosas de la energía. Falacias. Todas esas cosas que nos cuentan para que nos quedemos quietos, para que no nos movamos. Itinerarios energéticos, voy a hablar un poquito, voy a hablar puramente de la transición, los números de la transición y algunas conclusiones. Las potencias que usamos. Esto es la primera cosa que es interesante de conocer. ¿Alguien tiene una idea de la potencia que tiene una persona humana? ¿Alguien lo sabe? Potencia, por ejemplo, imaginemos que yo me pongo a pedalear con una bicicleta estática, con una dinamo. ¿Hasta qué potencia puedo generar? 100 vatios. La potencia de una persona son 100 vatios, es la potencia biológica, para que todo el organismo y el cuerpo funcione. Pero la potencia mecánica que puede generar una persona son 50 vatios. O sea, si nos ponemos a pedalear con una dinamo, en una bicicleta estática, lo máximo que conseguimos es encender y mantener encendido el tiempo, porque podemos dar una punta superior, pero en un valor duradero, media hora más, 50 vatios. Conseguimos una bombilla de 50 vatios. Pero ¿qué estamos haciendo? En casa tenemos una potencia eléctrica, ya no digo la potencia térmica, una potencia eléctrica instalada del orden de 5 kilovatios. 5.000 vatios. Y en el garaje, algunos de nosotros tenemos un vehículo que tiene del orden de 130 caballos, 100 kilovatios, 100.000 vatios. Y toda la cantidad de mercaderías y mercancías que rellenan los supermercados circulan con enormes camiones que tienen del orden de 300 kilovatios, 300.000 vatios, para que la mitad o muchas de ellas vayan a parar a la basura. Los supermercados llenos a tope, la mitad de las cosas van a la basura. Bueno, pues mire, para la potencia solo, ya no hablo de la térmica, de calentamiento, si tuviéramos que suplantarlo por personas pedaleando, para la potencia que tenemos contratada en casa, necesitaríamos 100 personas pedaleando. Para el vehículo, 2.000. Y para el camión, 6.000. ¿Somos conscientes de la riqueza que nos ha dado la Tierra en forma de petróleo, de gas y de carbón? ¿Y cómo la estamos mal usando? Con esto podemos ser conscientes. Vamos a decirlo de otra manera. Imaginemos que haya un cambio social tan desastroso que solo una parte de la población pueda seguir viviendo como vivimos ahora. Y todos los demás a pedalear. Imaginemos que cada uno de nosotros necesita en promedio 1.000 personas pedaleando.
O sea que de los 7.000 millones de personas que hemos dicho que viven en el planeta, 6.993 millones van a pedalear y solo 7 millones, una ciudad como Londres, va a vivir como vivimos todos. Somos conscientes de lo que nos ha dejado la Tierra, del periodo carbonífero, hace 350 millones de años. Unos años que había unos bosques inmensos, había una riqueza brutal, que cayó, se enterró, se generó petróleo, gas, se generó una riqueza brutal de materia orgánica. Somos conscientes de cómo lo estamos mal usando y que en una generación o dos lo vamos a acabar, lo vamos a extinguir y les dejaremos la porquería a los de detrás. O sea, no solamente lo vamos a consumir, sino que les vamos a dejar la basura. Es importante que tengamos esta comparativa para tenerlo presente. Seguimos. ¿Las renovables pueden ser solución? Esta es la gran pregunta. Todos pensamos que no. Porque nos están predicando que son decorativas, que son de lo que no son suficientes. No nos pueden dar la solución a la energía que consumimos para tener un nivel de confort como el actual. Pues bueno, yo he hecho unas formas muy simples, que son las siguientes. Estos son circulitos a escala. Circulitos a escala. Este es el consumo mundial en 2012, los 19 teravatios, o teravatios año por año. Es enorme, es un consumo enorme, pero lo he puesto a la escala con ese tamaño. Y esto es lo previsible para 2050. Entonces me he entretenido a sumar acumulativamente 2015, 2016 hasta 2050. Me sale esto. Esto es lo que consumiremos si seguimos como ahora de 2015, acumulativamente hasta 2050. Y estas son las reservas, ya hemos hablado de ellas, las de carbón, las de petróleo, de gas natural y uranio. Vemos que son equivalentes, o sea que para 2050 la cosa está mal, tal como hemos visto con la relación que os he dado, que os he contado hace un momento. Vamos a ver, lo recoloco, para dejar espacio para ver qué me pueden dar las renovables. Recoloco y empiezo por ver a tierra firme, no mar, no, a tierra firme. De eólica podría sacar 90 teravatios, o sea, mucho más de lo que necesito, solo de eólica. De biomasa, de hidráulica, bueno, tengo suficiente energía solo de eólica, biomasa, hidráulica, etc. Casi, pues biomasa, pues para calentarme, pues bueno, tengo menos, pero puedo usar para calentarme y casi consigo zonas boscosas, zonas buenas con mucha biomasa, puedo conseguir usarlo. Bueno, y el sol. Y el sol a esta escala, ¿qué me puede dar el sol? Pues vienes a la sorpresa. El sol me puede dar a tierra firme 1000 veces más la energía que yo necesito. Cuidado, no es toda la energía que envía el sol. El sol envía, estos son 23.000 teravatios año por año. El sol a la Tierra envía 175.000 teravatios año por año. Una parte rebota en la atmósfera, otra parte se lo lleva al mar, otra parte... Aprovechable, absolutamente aprovechable. La Tierra firme, 23.000. 1000 veces más la energía que consumimos. ¿Ustedes creen que tenemos crisis de energía? En absoluto. Lo que tenemos es crisis de combustibles fósiles. Si queremos y conseguimos cambiar la mentalidad, que es muy difícil porque hay mucho dinero en juego, verán el dinero que hay en juego y entenderán por qué la cosa no cambia. Si conseguimos mentalizar y entre todos conocemos y luchamos para ganar esta batalla, la vamos a ganar. La podemos ganar tarde, si la ganamos tarde nos va a costar mucho. A nuestros hijos lo van a pagar muy caro. Es importante que lo sepamos ahora. Bueno, pues las renovables son posibles, las renovables sirven para algo, los renovables nos pueden dar mucha más energía que la que necesitamos. Errores de contabilidad. Se producen varios errores. El primero, de contabilidad energética. ¿Qué está pasando con la contabilidad energética? Todo el proceso de combustibles fósiles es comprar y quemar combustibles. Fíjense ustedes que todo el proceso es quemar. Para calentarnos, en una caldera quemamos combustibles fósiles.
En un vehículo, un motor de explosión quema combustibles fósiles. Para generar energía eléctrica, el proceso es vapor, etcétera, quemamos combustibles fósiles. O sea, compramos y quemamos con un rendimiento desastroso. Para transformar la electricidad, el rendimiento es una tercera parte. De cada 3 partes, dos no las aprovechamos una, para generar electricidad. Y en un vehículo los mejores motores diésel tienen un rendimiento del 25%. Si a esto le sumamos el proceso de la transformación de petróleo a gasoil, etcétera, etcétera, 80%. O sea, perdemos un 80%. De 5 partes, perdemos 4. Vamos a transformarlo en realidad. De cada 100 litros de gasolina que ponemos o gasoil, que ponemos en un vehículo, 80 se pierden. 20 mueven el vehículo. ¿Y nosotros? ¿Qué pesamos nosotros en promedio? Vamos a ver que pesemos 70 kilos. ¿Y un vehículo que pesa? 1300. 70 sobre 1300, esto es un 5%. Nuestro peso es un 5% del peso vehículo más nuestro peso. El 5% del 20%, voy a complicar es el 1%. Vamos a convertirlo en valores de combustible. De cada 100 litros de combustible, 80 se pierden. 19 mueven el vehículo y solo 1 nos mueve a nosotros. Somos conscientes de la brutalidad de una energía maravillosa, que es el petróleo, que sería para productos químicos del futuro, para productos farmacéuticos, ¿no? Estamos quemando absurdamente, tirando el 99% cuando viajamos solo en un vehículo. Yo hoy he venido solo en un vehículo, me declaro culpable, pero es la realidad, es lo que pasa. Cuando podríamos aprovechar los flujos inagotables, o sea, arriba hablamos de consumir, abajo aprovechamos. Podríamos aprovechar el sol, el viento, el agua, que son inagotables, y podemos considerar que no tienen pérdidas. Naturalmente que tienen rendimientos. Un molino tiene rendimientos, un aerogenerador tiene rendimiento. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Para que los ingenieros mejoremos la capacidad de energía que se puede sacar del viento, del sol, etc. Pero como el sol sigue estando en proporción inmensa del viento también, tenemos que considerar que no tenemos ninguna pérdida. Pérdida cero. O sea, estamos consumiendo en promedio de cada 4 partes tiramos 3, solo aprovechamos 1, cuando podríamos aprovechar los renovables sin pérdidas. Un error de contabilidad enorme. Otro error de contabilidad económico. Los 3 usos, hay muchas maneras de... O sea, ¿qué es lo que interesa? ¿El petróleo que se compra? No, lo que interesa es que mi confort en calefacción, en usos térmicos, en usos motrices y en usos eléctricos sean satisfechos. A mí lo que me interesa es la energía final, el uso final que voy a hacer de esta energía. Hay muchas maneras de clasificar a la energía final. A mí me gusta esta porque es muy simple y muy comprensible. Térmico, motriz, eléctrico. Vamos a ver qué pasa con este consumo. Podemos conseguirlo, como ahora, a través de combustibles fósiles, a través de los combustibles fósiles, el proceso de generación, o a través de procesos renovables, que pasarán por vehículo eléctrico, pasarán por bomba de calor, pasarán por sistemas básicamente eléctricos, excepto la biomasa, porque vamos a usar la biomasa para calentarnos, etc. Si usamos, que es el caso sin usar la transición, sin aplicar la transición energética, pagamos las fuentes primarias por 4, aprovechar una que aprovechamos, ya, compramos por 4, más las instalaciones. Si pasamos a renovables, solo pagamos las instalaciones, las fuentes primarias son gratuitas. Por más que intenten ponernos impuestos pagos y cosas de esto no lo van a conseguir, porque en ninguna parte del mundo se pone esto. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Pueden hacer excepciones aquí, pero no lo van a conseguir. Bueno, pues, error de contabilidad económica. Tenemos que tener muy claro que tiramos de 4 partes, tiramos 3. Y pagamos las instalaciones. Y en el caso de renovables solo pagaremos las instalaciones. Tercer error, contabilidad familiar. Es importante saberlo.
una familia media del norte de España, que hace frío, viene a consumir en promedio de este orden. Algunas consumirán más en motricidad, otros más en térmico, otros más, pero 250 euros al mes, esto es el consumo medio de una familia del norte de España. Si ustedes hacen números, digamos de 100 euros al mes de vehículo, bueno, mucho más, etc. Pero en promedio vamos a hablar de 250 euros al mes. Si el aumento de los precios de los combustibles fósiles es de un 5%, yo aplico el 5%, se está hablando de que aumentará un 10%, yo aplico el 5%. Significa que esta familia, bueno, pero si se generase con renovables, nos costaría esto, 100 euros. A los costes actuales de renovables. Piensen que los sistemas fotovoltaicos, los sistemas eólicos, etc., en 3 o 4 o 5 años han bajado una brutalidad y han aumentado la potencia. O sea, han aumentado enormemente la potencia y han bajado los precios enormemente. 28, 40, 100 euros al mes. De 250 a 100. Pero es que una familia pagará en 2050 1.000 euros al mes. Es aplicar un 5% anual de aumento. Interés compuesto. 1.000 euros al mes, 12.000 euros al año, se puede pagar. Y si pasamos a renovables, lo máximo que pueden aumentar, y lo más probable es que bajen, porque los precios de los generadores, etcétera, son cada año más bajos, pero bueno, el IPC, se llegarán a pagar 150 euros al mes como muchísimo. Tercer error, contabilidad familiar. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de falacias. ¿Qué son falacias? Falacias, mire, este muñeco es el Pinocho. No sé si algunos de ustedes lo... Le creció muchísimo la nariz porque decía muchas mentiras. Pues nos cuentan muchas mentiras. Y vamos a ser inteligentes y no nos creamos todo lo que nos dicen. La realidad es otra. Y los recursos no son inacabables. Nos están diciendo tranquilos que hay recursos. Y el fracking y la mentira de los recursos restantes. El fracking es una burbuja absoluta. Es peor que la burbuja inmobiliaria. Ya hemos visto los recursos que quedan. Cartas escondidas. Esto se suele decir. No, los americanos que han ido a la luna seguro que tienen un truquillo que nos van a conseguir energía del agua. Física pura. Estamos encantados, los ingenieros estamos encantados de que la gente tenga tanta confianza en nosotros, pero os aseguro que no hay soluciones mágicas. Las nucleares, un mal necesario. Vamos a ver. Una central nuclear tiene unas ventajas enormes, o sea, genera una cantidad de energía brutal, de un material que es costosísimo de obtener y muy escaso. Pero no es verdad que no genera CO2, porque todo el trabajo, la central no genera CO2, es cierto, pero todo el trabajo de extracción de uranio, mina, cielo abierto, es brutal. Yo estuve varios años, yo era diseñador de máquinas, director técnico de una empresa que me preocupaba mucho el tema de los accidentes. Y estuve varios años en comités de la Unión Europea en temas de seguridad. En seguridad hay un principio muy básico, muy elemental. Cuando existe un riesgo, el accidente tarda más o tarda menos, pero se produce siempre. Y depende de dos factores, de la gravedad y de la probabilidad. Si yo diseño una máquina mal, la gravedad es que puede romper un brazo a una persona. Yo he tenido la suerte de no tener un accidente y máquinas proliferaron enormemente, pero tenía una preocupación enorme para evitar los accidentes. Vamos a ver, la gravedad de un accidente nuclear, ni hablemos. Se perderían, para que tengamos una idea, se perderían 300.000 hectáreas. Si tenemos un accidente en una nuclear, se perderían 300. O sea, una nuclear de Cataluña se perdería el 15% del territorio catalán. Y la probabilidad, a mí me da lo mismo la probabilidad, aunque sea 1 por 1 millón o 1 por 10 millones, me da lo mismo. Me da lo mismo. Y si hablamos de probabilidades, como los médicos, que siempre hablan de probabilidades, esto te puede tener un 10% de posibilidades de que te pase. Pues bueno, Francia tiene 56 centrales nucleares. La probabilidad próxima al accidente es Francia.
y esto nos pilla cerca. Porque antes hablábamos de Chernobyl o de Harrisburg, de Japón, y no es cierto que fue el tsunami. Fallaron cosas internas de la central. El tsunami ayudó. Pues yo, para mí, la nuclear es un mal necesario, yo no lo entiendo. Y la fusión nuclear, ¿qué es la fusión? Vamos a ver, las centrales nucleares son fisión, grandes átomos, uranio, que se descomponen y generan gran cantidad de energía. La fusión es átomos de hidrógeno que se unen, generan átomos de helio y generan gran cantidad de energía. Es lo que ocurre en la corteza de todas las estrellas del Sol. Estamos gastando brutalidad de dinero en acuerdos de Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, para hacer un reactor de fusión nuclear, que no lo van a conseguir. Porque la temperatura que se necesita para reproducir la fusión nuclear en la Tierra es de 100 millones de grados centígrados. 100 millones de grados centígrados. Yo he diseñado máquinas térmicas. Cuando tengo 3000 grados no tengo materiales que resistan. 3000 grados, no hay materiales. Pero además, ¿por qué estamos gastando tanto dinero en generar un reactor de fusión que se habla que en 2100, cuando tenemos un reactor maravilloso que nos está enviando lo que queramos cada día? Megalomanía técnica. Vamos a seguir las falacias. Los biocombustibles, vamos a ver, somos 7.000 millones de habitantes. La tierra cultivable tiene que destinarse a producir alimentos. California está destinando la mitad de sus tierras a maíz para biocombustibles. Europa empieza a destinar bastantes tierras para biocombustibles. No tiene ni pies ni cabeza destinar tierras a producir combustible, porque además el rendimiento es mucho peor que los rendimientos de extracción de petróleo, es mucho peor con biocombustibles. Y por último, las renovables son limitadas. Esta es la frase que suena, o sea, falacia, penúltima falacia. Las renovables son limitadas y nos lo creemos. Las renovables ayudan, pero son limitadas. Ya hemos visto que no. Y ahora se han inventado una última, que es el low carbon. O sea, no se habla de renovable, se habla de bajo carbono, baja contaminación, baja emisión de CO2. ¿Y esto qué oculta? Pues seguir con nucleares. Y se están inventando una historia que es, vamos a hacer centrales de carbón, centrales térmicas de carbón, y vamos a enterrar los humos. Como el castor con humus. El castor era con gas. Como el castor con humus. Como si el subsuelo fuera estanco, capaz de... Pues se está haciendo esto. Por ejemplo, Alemania, que con Fukushima, Angela Merkel, cerró las nucleares y está haciendo centrales de carbón. Bueno, pues cuántas más se sacan de la chistera, se irán sacando de la chistera, diremos por qué, porque hay mucho dinero en juego. Vamos a seguir. Los itinerarios energéticos no los voy a saltar. Son unos procesos. Esto, si no hay nada de particular, el año próximo los institutos de Cataluña van a tener, los chicos de los institutos de Cataluña, los muchachos y chicas, van a tener, además de las tablas Smart, Utilidad, Media, etcétera, los itinerarios energéticos. De una manera muy simple se explica desde petróleo, pasando por gasoil a calor, o a eje, vehículo, o a generación eléctrica, las pérdidas, paso a paso. Y la contaminación. Aquí están las pérdidas, aquí está la contaminación. Para el carbón, para el petróleo, para el gas, para el uranio, para la biomasa, para las hidráulicas, eólicas, solares. Y fíjense qué curioso. Para esta parte prácticamente todas es en blanco. ¿Por qué? Porque no quemamos. Generan directamente energía eléctrica. No los salto para ganar tiempo. Los tienen en el libro, las tienen en el libro y las tienen en la web, que desde el final se las pueden descargar perfectamente, los itinerarios energéticos, etc. Es muy interesante para saber incluso el consumo de mi gas. ¿Qué voy a hacer? ¿Gas o voy a hacer no sé qué? ¿Cómo voy a usar mi futuro energético? Los itinerarios energéticos. Y vamos a entrar a la transición. ¿Qué es la transición energética? Ya hemos dicho que pagamos 4 partes para aprovechar solo una. Y no tenemos en cuenta la factura exterior. La factura exterior, ya os lo
Os he contado que era la factura que pagaban las empresas a los países productores. Pagamos al exterior por 4, es que lo repito porque es muy importante que quede fijado. Pagamos al exterior por 4 cuando podríamos aprovechar una energía que tenemos gratuita. ¿Sabes qué cuesta hoy España la factura exterior por compra de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón? ¿Erais conscientes de que nos cuesta 50.000 millones cada año? Esta es la factura exterior. Mirad, la factura exterior. A esto hay que medir el transporte, la refinería, los impuestos, los márgenes comerciales de las compañías y la distribución a todas las gasolineras, a todos. Es 2 veces y media más. O sea, estamos en 120-125.000 millones de euros cada año. Y esto es lo que pagamos los españoles cada año para el consumo de combustibles fósiles. Yo no sé, me hubiera gustado tener los números de Navarra, no los he encontrado. Los de Cataluña os los digo, 8.000. Cataluña solo 8.000. O sea, 8.000, no sé el presupuesto de sanidad de España, no lo sé. Pero de Cataluña lo sé. Es 8.000, pero la realidad es que pagamos 2 veces y media más, o sea, 20.000. El presupuesto de sanidad son 6.000 millones. El presupuesto de enseñanza, 6.000 más. Estamos pagando casi el doble a base de combustibles fósiles. Bueno, ¿qué es no hacer la transición? Si no lo hacemos, la pregunta que me hago es ¿qué nos va a costar la factura exterior acumulada? Esto es un año, 50.000 millones es un año. Se van a asustar de cifras, pero es la realidad. La acumulada hasta 2050, desde enero de 2015, porque el periodo es 2015-2050. ¿Qué nos va a costar? Y si hacemos la transición, aún no podemos hacer la transición de hoy para mañana, son 35 años, los únicos que he hecho son 35 años, se puede hacer más corta o más larga. ¿Qué nos costará aún los combustibles fósiles? ¿Qué nos costarán las instalaciones? ¿Qué inversión hace falta? ¿Tendremos ahorro? ¿Tendremos algún ahorro? ¿Hay otros beneficios? Pues vamos a verlo. ¿En qué consiste la T21? Periodo 2015-2050, 35 años. Y contempla diferentes escenarios. En el libro y en la presentación os he puesto el más conservador. Para que no me lo discutan, para que lo discutan menos. No hablo de ustedes, de las asociaciones de ingenieros, de las empresas interesadas. Y de momento ya llevo un año y medio con esto y de momento no lo discuto. Entonces, las hipótesis de salida son: los precios de los combustibles fósiles van a aumentar al 5% en promedio anual, y lo que hay que mirar es la tendencia, no que ahora baje, la tendencia, 5% anual. Se habla de 10%. Yo aplico 5%, y la producción de fósiles, la producción, va a bajar un 3% anual. Evidentemente bajará un 3% anual porque se va el agotamiento, o sea, forzosamente bajará en promedio un 3% anual. Y a partir de aquí, dos posibilidades: no hacer la T21, seguir con un modelo actual, con lo cual, los consumos de fósiles bajarán como mínimo un 1% anual, no lo podremos pagar, como mínimo bajarán un 1% anual, y el aprovechamiento de renovables subirá forzosamente, porque si no las vamos a quedar oscuras, un 1,5% anual. Es la hipótesis, el escenario de salida. Y si hacemos la T21, ¿qué es? Descenso progresivo. 3 se sustituye por descenso progresivo del consumo de fósiles y uranio y un aumento progresivo de aprovechamiento de renovables. Vamos a verlo gráficamente. Esto es España. Este es 2015-2050. Este es el consumo total, la suma de los consumos. Esta es consumo de fósiles más uranio. Esto es fósiles. Esto es renovables, lo que hemos dicho. Estas subieron un 1,5%, estas bajan un 1% y este es el total. ¿Qué es hacer la transición energética? Esto es seguir como ahora. ¿Qué es hacer la transición energética? Es disminuir progresivamente el consumo de fósiles y nuclear, sustituyendo, haciendo la compensación también progresiva con renovables. Tan simple como esto.
nos pasa? Si seguimos como ahora, esta área es el consumo acumulado de todos los años siguiendo con fósiles. Esto es el consumo. Que si lo multiplicamos por los precios año a año, con este aumento del 5%, nos da la cifra acumulada siguiente. 4 billones de millones de euros. 4 billones con B de euros. Esto es lo que pagarán, empezaremos a pagar nosotros a partir de enero de 2015 y pagarán nuestros hijos y nuestros nietos hasta 2050. Una brutalidad. O sea, empezamos a entender cómo vamos a cambiar esto. Con la cantidad es igual que se agote, da lo mismo. La ambición humana no tiene límites. Que se agote, los de detrás se apañan. Hay unas compañías que van a ganar este dinero. Y que se han cuidado muy bien de tener gente subvencionada, para decirlo con. Bueno, y si hacemos la transición, pues aún consumiremos fósiles. Esta área es la que, aplicando la TIDA 21, aún queda por consumir de fósiles. Que multiplicado también por los precios año a año, da este valor. Entonces, si hacemos esta transición de 35 años, si la hacemos más corta, si lo hacemos más rápido, si lo hacemos en 20 años o 25 años, vamos a pagar mucho menos. Pero aún nos queda por pagar 1.780.000, pero bueno, 4 billones menos 1.780.000, hombre, me parece que los números salen. Vamos a transformarlo en la tabla que hemos propuesto. Esta es la tabla acumulada, los 4 billones, esto es lo que pagaremos si hacemos la transición, el triángulo. La inversión, veremos de dónde sale la inversión. Nos cuesta 474, total que nuestros hijos se van a ahorrar 1.763.000.000.000 de euros. Una brutalidad de dinero. ¿Y tenemos más beneficios? Pues claro que sí. Vamos a controlar la energía, como la generamos, la vamos a generar renovables cercana, la controlaremos. Pasaremos a controlar la energía. Se acabó el CO2, no hay contaminación. Se supera la crisis, nos ahorramos esto, superamos la crisis. Se genera ocupación, esto genera mucho más ocupación que 40 nucleares. Y mucho más. Pues bueno. Vamos a ver la realización. ¿De dónde salen los 474.000 millones? Es que si hablamos de unas cifras astronómicas, pero la realidad es un mundo de oro. Sin TE21 ya hemos dicho, sin TE21 seguido con fósiles, con TE21 pasando a renovables, que la mayoría de energía es eléctrica. Esto es lo que consume España. España consume, en promedio, de aquellos teravatios, España consume 204,59 gigavatios. Ahora utilizo una unidad un poco más pequeña. Gigavatios térmicos, de promedio. Hablo de térmicos porque es antes de quemar. ¿De acuerdo? Antes de quemarlos. Estamos bajando el consumo con la crisis y los precios. Estamos bajando el consumo. Y la previsión es que bajamos un 1%, o sea, consumiremos 164,28 gigavatios térmicos en 2050. Usos térmicos, motrices eléctricos distribuidos de esta manera. Y hemos dicho que de 4 partes aprovechamos solo una y que los renovables nos generan directamente energía eléctrica. ¿Cuánta energía eléctrica necesitamos? Pues casi la cuarta parte. La cuarta parte. Y este es el gran error que se comete. Las renovables no son posibles porque ¿cómo vamos a generar 164 si no los necesitamos? Necesitamos la cuarta parte. Necesitamos la cuarta parte. El uso final, nuestro uso final necesita la cuarta parte. Y dejo una parte aún térmica, ¿por qué? Porque vamos a usar biomasa para calentarnos, vamos a usar placas solares térmicas para agua caliente sanitaria, y aquí de momento no sabemos hacer volar los aviones con renovables, pero sabremos, porque el hidrógeno se puede generar en las horas que no se aprovecha la energía eléctrica, el hidrógeno permite perfectamente que funcione una turbina, perfectamente. Bueno, pues nuestra preocupación es generar en promedio un promedio de 39,43 gigavatios eléctricos. Pero
Hasta ahora hemos dicho solo ventajas de las renovables, pero las renovables tienen un inconveniente. Así como yo puedo almacenar fácilmente petróleo, gas, etcétera, la energía eléctrica no la puedo almacenar. A mí las renovables me generan el viento, me generan básicamente energía eléctrica y muchas horas me sobra. De noche, cuando hace viento, ¿qué hago con aquella energía? Pues hay maneras de almacenar. Hay que trabajar, hay maneras de almacenar. Por ejemplo, centrales hidráulicas reversibles o, una forma más sencilla, hidrógeno. ¿Cómo? Nosotros tenemos la Universidad Politécnica de Cataluña detrás de este proyecto y hay dos expertos, dos profesores expertos en hidrógeno, uno en hidrógeno, otro en pila de hidrógeno, pila de combustible. El hidrógeno se obtiene del agua, por la electrólisis. El experimento de algunos, una pila, agua, dos tubos de ensayo, hidrógeno y oxígeno. De agua, hidrógeno y oxígeno. Con energía eléctrica sobrante. El hidrógeno se almacena. Y hay fórmulas de almacenar hidrógeno muy fáciles. Se han encontrado fórmulas muy fáciles de almacenar hidrógeno. Y la pila de hidrógeno genera directamente energía eléctrica. Los coches del futuro habrá coches eléctricos, directamente con batería, pero es un mal asunto la batería porque es química. Pero habrá coches de hidrógeno, con pilas de hidrógeno. Y el hidrógeno, pila de combustible genera perfectamente electricidad. O sea, los coches eléctricos van a ser los coches del futuro. Y ya el problema de los 100 kilómetros, los 150 del coche eléctrico con batería no lo tenemos con el coche de hidrógeno. Podemos hacer tranquilamente 500 o 600 o 700 kilómetros con un depósito de combustible. Bueno, pues para tranquilidad de todos, yo doblo la potencia. La potencia final, 39,43, la doblo. El proyecto que yo hago es doblando la potencia, que no haría falta, pero no quiero que me discutan. O sea, no quiero que me discutan estas empresas en valor. Me sobra energía. Me sobra enormemente energía. Doblo la potencia. Si doblo la potencia, significa que tengo 40 gigavatios eléctricos para almacenar y después usar. La pregunta muy fácil a mis compañeros de la Universidad Politécnica de Cataluña es de electricidad a electricidad pasando por hidrógeno, ¿qué pierdo? Os lo digo, un 60%. Almaceno y vuelvo a generar energía eléctrica. Pierdo un 60%, es mucho, es mucho. Ahora para generar electricidad pierdo un 66%. Un 60% que no me cuesta nada, o sea, de agua vuelve a agua. Y un 60% significa que si yo he doblado, pues si aprovecho un 40%, o sea, me sobran 16 gigavatios eléctricos, el 40% de 80, perdón, de 40, doblado. El 40% de 40 son 16 gigavatios eléctricos en formato hidrógeno. Me sobra energía. Me sobrará hidrógeno, el vaso de hidrógeno que sirve para las centrales. ¿Conocen lo del déficit de tarifa? El déficit de tarifa, lo que nos aplican. Las centrales de ciclo combinado que están paradas son las culpables del déficit de tarifa, no las renovables. Las centrales de ciclo combinado funcionan perfectamente con hidrógeno. No hay que cambiar nada, funcionan directamente con hidrógeno. Las turbinas, las centrales de ciclo combinado funcionan con turbinas, como los aviones. Turbinas de gas. Pueden funcionar perfectamente con hidrógeno. Tenemos soluciones. Y yo cuando me digo, hombre, esto es complicado siempre. Si a la gente hace 200 años les hubieran dicho que volaríamos como estamos volando, esto era mucho más complicado que lo que estamos volando. Recordemos, solo es cuestión de imaginación y trabajo. Bueno, este es el objetivo, 80 gigavatios. Y a partir de aquí, ya no entro mucho en detalles, pero simplemente no invento nada. Aplico soluciones de instalaciones, que ustedes aquí tienen algunas de instalaciones actualmente funcionando, de los que he dicho bastantes. He bajado los datos, los costes, las superficies que ocupan, etcétera, etcétera, etcétera. Los costes de hace 3 años, en la actualidad han bajado muchos de ellos, un 70%. ¿Por qué? Porque se ha puesto a fabricar instalaciones fotovoltaicas. Bueno, termosolares, soluciones actuales en uso. Termosolares son las fotovoltaicas de un eje, fijas, eólicas, hidroeléctricas. Bueno, los 80 gigavatios,
eléctricos, lo que tengo en España, tengo este valor, estos son valores promedio. En nominal serían 319 gigavatios. 319 gigavatios. Sería el equivalente a 319 centrales nucleares en potencia nominal. En potencia real son equivalente, estamos hablando de un equivalente a 100 centrales nucleares en energía generada. No estamos hablando de una tontería, 100 centrales nucleares. Pero claro, movilidad, calefacción y energía eléctrica. ¿Y esto qué nos ocupa? Pues miren, 309.700 hectáreas. Este es el terreno que necesitamos de España, que es el 0,62% del territorio español. No lo sé en España, en Cataluña sí lo sé. Cataluña representa más, hay más densidad de población, representa el 1,22% del territorio catalán. Con la burbuja inmobiliaria se destrozó un 3%. En España no sé este valor. Pero el 0,62% del territorio español es una fracción del territorio español, pero tenemos 50 millones de hectáreas y tenemos mucho sol. Esta superficie sería el espacio, es equivalente al espacio que perderíamos si tuviéramos mala suerte, la desgracia de tener un accidente en una nuclear. Y el coste, bueno, deducimos de los valores, todo se deduce de la superficie y de los valores de estas instalaciones en uso. No invento nada, simplemente estos datos los pueden consultar ustedes de las instalaciones que tienen ustedes en Navarra o que verán en Andalucía. Entonces, por los costes que tienen por megavatio, pues salen 370 millones de euros, gigaeuros, perdón, miles de millones de euros, que con compra de terrenos, etcétera, salen 474. El valor que buscamos. ¿De dónde ha salido? Pues de aquí. Si alguien lee el libro, está con mucho detalle, está hecho con mucho más detalle que lo que es posible. Pues bueno, ya tenemos, la flechita nos indica, ya sabemos de dónde salen los 474.000 millones. Tenemos evolución, esto es el modelo, en el detalle. ¿Y en Europa? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué les dice este mapa? La franja roja nos dice una cosa muy clara, el sol que tenemos en el sur. O sea, donde más crisis tenemos de combustibles fósiles, tenemos una brutalidad de energía solar. Pero esto se han dado cuenta Europa. Y aunque aquí pongan barreras a las renovables, hoy Europa, 2010, tenemos una comunicación entre Iberia y Europa pequeñísima, y Europa, en algún mapa, y sobre esto yo no voy a prever esta autopista de comunicación eléctrica entre Iberia y Europa. Y aquí están los consumos de los países europeos, de varios países europeos. El caso de España era de 50 gigaeuros, 50.000 millones, o sea, el acumulado era 50 billones de euros, gigaeuros, perdón, esto era anual, 50 gigaeuros, 50.000 millones de euros. Este es el acumulado, y el acumulado por la TI21, el coste de las instalaciones y el valor de ahorro. Pues bueno, para Europa, vamos a poner Europa, 350 gigaeuros es lo que cuesta actualmente la factura exterior de Europa. 32 billones de euros es lo que le va a costar el acumulado. Se va a ahorrar le costará, si hace la transición, 8 millones y medio, se va a ahorrar 16 billones de euros Europa si pasa a renovables. Y las instalaciones para toda Europa cuestan 7 millones. Es que la cifra está acá, 7.400 gigaeuros, 7.400.000 millones. Vamos a ver una cosa interesante. La energía que necesita Europa es esta. La superficie total que necesita Europa es esta, 6 millones de hectáreas. Distribuida en Europa, pero cuidado. Generar energía eléctrica fotovoltaica aquí, solar aquí, nos cuesta la mitad que Alemania o Inglaterra, por ejemplo. Mucho más. La mitad en superficie y en coste. Significa que, por ejemplo, Andalucía, si Andalucía se decidiera a generar esta energía, probablemente con la mitad de esta superficie tendría suficiente.
que Andalucía tiene 9 millones de hectáreas. Entonces, con el sol hemos estropeado las costas, vamos a defender el territorio para que no nos virlen, no nos estropeen el territorio del interior. Con el sol, no convirtamos Iberia en Solaria, sería un disparate, ¿no? Pero vamos a tenerlo presente y vamos a ver. Bueno, interesante saber que nos consultaron la web desde Japón, desde Estados Unidos, consultas de Estados Unidos, de Japón y de Alemania, qué raro. Y sacaron esto, que es una buena noticia. O sea, la IEA, es la Organización Internacional de la Energía, sacó que si se pasara a renovables, descarbonizando, no dicen pasar a renovables, dicen descarbonizando, el mundo se ahorraría 71 trillones de dólares. 71 trillones de dólares. Cuidado, dólares, trillones. Los trillones americanos son los billones de dólares. 71 billones de dólares. Bueno, la UPC se ha puesto a favor nuestro, vamos a dejar. Vamos a acabar. El nuevo paisaje energético. Vamos a pasar de estas fuentes a estas fuentes. Y los vectores de generación, vamos a pasar de electricidad gris, sucia, a electricidad azul, limpia. Es la misma, pero generada de manera limpia. Y de gasolineras, etcétera, etcétera, a hidrógeno, etcétera, metano, etcétera. La energía térmica, vamos a usar biomasa, bomba de calor, etcétera, etcétera, y térmicas de placas solares térmicas. Y para industria tenemos soluciones perfectamente, o sea, 300 grados para temperatura de concentración o vía hidrógeno, una fundición puede funcionar perfectamente, 1000 grados, 1500 grados, ningún problema. Y la movilidad, hombre, tenemos que recuperar los trenes de mercancías. Más trenes y trenes de mercancías. O sea, tanto camión cuando por las carreteras no tiene ni que explicar. Tenemos que recuperar trenes de mercancías, podremos seguir con la automoción y con camiones a base de hidrógeno, electricidad, hidrógeno. Los aviones, yo creo que con hidrógeno volarán. En la transición vamos a usar poco combustible, de momento, pero podemos Yo creo un barco con una vela muy ridícula, pero piensa que los barcos, solo prescindiendo de importar combustibles fósiles, se suprime una tercera parte de la flota naviera. Fíjense ustedes la importancia que tiene. ¿Qué nos queda? Nos queda, bueno, mucha flota, pero vamos a solucionarlo, pues vamos a probar otra vez usando el viento y vamos a usar el hidrógeno. Y la reina del futuro será la electricidad azul, que moverá no solamente motores, bomba de calor, moverá todos los movimientos serán a través de la electricidad. Granjas solares, zonas urbanas, muchos techos con placas fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Y lo más importante, dejar de usar y mirar y tener eficiencia. O sea, no vamos a pensar que como tenemos solución vamos a derrochar ni hablar. Vamos a ser eficientes, vamos a mejorar la eficiencia y vamos a usar las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Porque tenemos que haber aprendido una cosa: nos vamos a cargar la mayoría de combustibles fósiles. Tenemos solución, pero para el resto de materias primeras no tenemos solución. Las materias primas, hay las que quedan pocas, queda poco cobre. El hierro no es tan abundante, hay que tenerlo claro. Bueno, conclusiones. La fiesta del consumo irresponsable y del eterno crecimiento es otra cosa. Solo se puede entender el futuro con crecimiento. Para crecer hay que tener recursos ilimitados y no los tenemos. Si cada euro que pagamos para comprar petróleo, gas o carbón lo invertimos en instalaciones renovables, crearemos empleo, nos ahorraremos la compra de combustibles en el futuro y además dejaremos de contaminar. ¿Es razonable y honesto quedarnos de brazos cruzados mientras seguimos contaminando y generando un futuro incierto para nuestros hijos y nietos? La Tierra nos ha dado un crédito fabuloso en forma de recursos y los vamos a agotar en menos de 2 siglos. Podemos seguir negando el agotamiento de los recursos, podemos seguir con esto, o negando el cambio climático. Creo que ahora ya no niega nadie, pero bueno,
podemos creernos las trampas del low carbon, diciendo que las renovables son insuficientes, pero tarde o temprano tendremos que adoptar la TEA 21. Si lo hacemos tarde, seremos pobres y gravemente contaminados, muy gravemente contaminados y muy pobres. Si sobrevivimos, pasaremos a la historia. Nuestra generación pasará a la historia como la generación más egoísta de toda la historia. ¿Qué puedo hacer? Pues les digo, la primera pregunta que me hacen, ¿yo qué puedo hacer? Muchísimo. Primero saberlo. Y segundo, contarlo. Solo viniendo desde abajo vamos a conseguir algo. Porque la razón de los dineros que hemos visto que se mueven, lo que hay en juego, no van a permitir que se mueva por la vida. No nos dejan que se mueva. El colapso es evitable, vamos a evitarlo. Si queréis saber más, esta es la web. Esta es la web donde os podéis descargar presentaciones, etcétera, etcétera, los itinerarios energéticos, etcétera, etcétera. Y si a alguien le interesa el libro, pues... Esto es el libro, el primer libro de Carlos Riba, lo tenemos en la web que se puede descargar gratuitamente. Este no, ¿por qué razón? Este lo saqué yo en diciembre de 2013. El editor me dijo, si yo regalo, o regalamos el libro como regalamos otro, yo voy a ruinar, no puede ser. Seré de pocos libros que lo siento, Ramón, pero no podemos. Pero lo siento, pero el libro no está a disposición, de web, pero es pagado porque si no el editor se arruinaba y por la tiempo. Nada más, muchas gracias.